último bloque de este Yo Te Invito y seguimos hablando en este caso de COVID-19, porque los casos siguen. No vamos a decir que van en aumento porque al contrario, San Juan ha mostrado una leve disminución, pero los casos siguen siendo altos en cada parte que informa el Ministerio de Salud Pública. Hemos tenido 9 días de confinamiento y nosotros la recibimos a ella cuando se habían descubierto en San Juan las nuevas variantes y que se venía una posible restricción no tan solo en la provincia sino en el país. Y tuvimos su reflexión en aquel entonces. Hoy queremos saber, debido a su sabiduría y a que está en la primera línea de batalla, cómo evalúan ellos, el personal de salud, esta situación que se está dando en la provincia y en el país. Pero a nosotros nos interesa aquí San Juan para ver cómo podemos ir solucionando esas estadísticas. Y estamos con la doctora, la jefa de infectología del Hospital Marcial Quiroga, Rosa Contreras. ¿Cómo le va, Rosa? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo evaluamos esos 9 días de confinamiento que hemos tenido y esta curva de contagios que está mostrando en San Juan? Si bien veníamos con casos bastante elevados, con picos bastante elevados, y hoy estamos mostrando un amesetamiento, pero todavía cuesta un poquito. ¿Cómo lo evalúan? Lo evaluamos obviamente de forma grata. Creemos que, o sea, si bien, como vos decís, han disminuido en cantidad, en números a lo que veníamos teniendo, 900 casi casos por día a los últimos que hemos tenido en estos días mucho más bajo, el índice de positividad, o sea, eso es la cantidad o el porcentaje de positividad, la cantidad de siendo por encima del 10% sigue siendo elevado, o sea que hay que seguir trabajando en este tema de controlar la transmisión, ¿no? Pero lo vemos bien, creo que ha sido, si bien como corto, pero ha sido eficiente. Creo yo que es probable, o algo estaba escuchando, que estos tipos de confinamientos así periódicos o intermitentes se sigan realizando, que no estarían mal para obviamente seguir con esto, con el control un poco de achatar esta curva, de mantenerla en estos niveles o mantenerla mucho más bajo. Estos casos que estamos viendo ahora son los de esos 9 días. Y probablemente nos quedan un poquito días más, claro, para ver esto. Como ese veranito sanitario. Como ese veranito sanitario que hemos tenido y que, como te digo, hay provincias que por ahí están instaurando un sistema de ASPI, que es de un aislamiento programado intermitente, que la verdad que parecería ser bastante interesante porque es como intermitentemente y programadamente y consensuadamente con ciertos lugares hacen estos como aislamientos, no decir una fase 1 completo de todo, sino para evitar justamente y achatar la curva, ¿no? Llama mucho la atención, sobre todo cuando uno escucha a los distintos sectores en la sociedad sanjuanina que te dicen 9 días. Bueno, más o menos uno puede entender que no es un periodo epidemiológico, pero más o menos se asemeja, porque podemos estar entre los 10, los 14, cubre un gran periodo para aquel que transita la enfermedad y que quizás se restringe a la hora de salir y cumplir un estricto aislamiento. Los 2 días del fin de semana, ¿sirven, no sirven? Sí sirven, sí sirven porque justamente, acuérdate que la otra vez hablábamos de que la mayoría o la mayor cantidad de contagios se producen en esto de las reuniones familiares o las reuniones sociales. Y si ese confinamiento se produce más durante el fin de semana, obviamente que aunque sean esos pequeños 2 días, a nosotros sirven bastante. Todo esto está sirviendo, creo que nos hemos asustado todos, tanto los médicos como la población en general, de la cantidad que hemos llegado a tener. De hecho, fíjate, antes del tema del colegio, cuando empezó que todos, como que la mayoría de los papás querían que empezaran los colegios, y después de esto que ha pasado, hay una mitad que sí y una mitad que no. Te cuento que sí estoy a favor de la presencialidad de la escuela. Creo que en la escuela tienen protocolos hechos y muy bien hechos, y los chicos se contagian más en la escuela, fuera del colegio que en el colegio. Y es como los trabajos, o sea, nosotros en los hospitales nos contagiamos muchas veces afuera y no
el personal, tanto trabajando con los pacientes donde cumplís con el protocolo. Pero eso lo han establecido siempre, lo han destacado. El tema por ahí que te decían, bueno, pero ¿cómo en un restaurante nos podemos reunir, pero en una casa no? Claro, porque en el restaurante, en un bar, se cumplen los protocolos. Claro, hay alguien que debería velar para que que eso se cumpla, para que un porcentaje sea el porcentaje de ocupación, lo que se necesita, el distanciamiento, la ventilación que necesitas en esos lugares, porque si vos, o sea, para poder estar habilitado necesitas cumplir todo eso, bueno, probablemente sea más seguro ir que estar en tu casa, que donde seguramente si estás con un grupo de amigos, más te juntas a cenar o a tomar algo, o tu familia simplemente no estás con barbijo y comen todos juntos, y si hace frío vamos todos adentro, o sea, es más difícil poder cumplir un rol de que tener en la casa o como una enfermera o en control de infecciones que te controle, que eso se cumpla en la casa, que los protocolos se cumplan en la casa o en lo que es social. Entonces, por eso es ahí donde es la mayor cantidad de contagios. Doctora, ¿seguimos enrolados bajo ese título de segunda ola? O no, porque uno parece, o quizás el año pasado que no tuvimos tantos casos al principio, que quizás empezamos a verlo luego el Día de la Madre, y fue como ese pico, sí, pero después los casos fueron bajando, se mantuvieron, pero fueron bajando. Sí. En esto es como que la segunda ola te hace bastante que venimos hablando y seguimos. Que venimos con incrementos de casos y podemos decir que podemos llegar a tener amasiatamiento. Acuérdate que San Juan nunca tuvimos comparado con partes de Europa. En Europa hay países que llegaron a casi estar sin casos o muy pocos casos y nuevamente volvieron a aumentar. Nosotros tuvimos un amesetamiento, pero nunca llegamos a no tenemos casos. Y después volvimos a subir, que eso es lo que le llamamos nosotros ahora segunda ola. Y ahí estamos en esta de que queremos amesetar un poco con estas medidas, con el hecho de las vacunas y que bueno, que ahora justamente con muchas buenas noticias de mayor cantidad de vacunas o vacunas que se están por fabricar o fabricar en el país. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque no solo va a ser para nuestro país, sino incluso para países latinoamericanos también que tienen otra parte económica, ¿no?, para adquirir vacunas mucho más difícil que la nuestra. Recién hablábamos del impacto en esto de la presencialidad o no en las escuelas, un tema puntual, pero quizás porque estas variantes han venido a cambiar este juego. Antes quizás veíamos lamentablemente a la población adulta contagiarse, o quizás que eran los jóvenes, pero los adultos se replicaba de una manera distinta, más severa, más crítica la enfermedad. Pero ahora vemos chicos que se contagian y en algunos casos termina siendo mortal. Hemos estado viendo en algunas partes sanitarios edades muy jóvenes, 26, 29, es decir, chicos más jóvenes. Sí, probablemente eso tenga que ver mucho con que, bueno, el gran porcentaje de la población adulta mayor de 70, mayor de 80, están vacunados y con 2 dosis. Y que eso sea lo que nosotros notamos ahora, que bueno, la gente más joven es la que estamos viendo más complicada, y aparte esto de las nuevas variantes que son más transmisibles y en algunas ocasiones un poco más complicadas o severas que la que teníamos inicialmente, Manaos básicamente la que estamos hablando. Entonces esos dos factores son los que pueden influir que ahora tengamos una población mucho menor internado, ¿no? O que antes no lo veíamos, pensábamos que una persona joven no iba a estar o en complicarse o a estar tan gravemente enfermo, y sí lo estamos viendo. Quiero aclarar igualmente que la mayoría de los pacientes jóvenes que tenemos internados y que en terapia intensiva sobre todo tienen comorbilidades, y de ellas la más importante es el sobrepeso, la obesidad, sobre todo la obesidad, hipertensión u otras comorbilidades. Con respecto a los chicos, han sido pocos casos en los chicos, muy pocos casos. El único que yo conozco que haya fallecido acá en la provincia tenía comorbilidades, y los que han estado internados también son pacientes con comorbilidades, pero que han estado bien, por lo cual en los chicos por ahora sigue siendo como al principio, ¿no? O sea, no hacen enfermedad
grave, y los pediatras no son lo primero que piensan COVID, no son los chicos los grandes transmisores. Nosotros escuchamos lo que ellos hablan sobre los chicos, ¿no? Los mismos Doctora, pediatras. me vacuno contra el COVID. ¿A qué tiempo yo empiezo a generar anticuerpos? Porque hay muchos que dicen, ay, bueno, hoy me di la dosis y ya estoy libre por lo menos del COVID en una parte, y si me aplico la segunda igual. ¿Esto tiene un periodo? ¿Cómo se da? Sí, por supuesto. Formación de anticuerpos? La vacuna siempre, yo siempre les digo que la vacuna no es ni curativa ni inmediata. La vacuna, nosotros necesitamos que nuestro cuerpo haga anticuerpos, o sea, forme anticuerpos, y eso mínimamente tienen que pasar 14 días para nosotros tener anticuerpos. O sea, yo me vacuno hoy y no hoy ya puedo salir inmune. Y además, más allá de que no son, yo dije que no son inmediatas, que necesitamos ese tiempo, 14 días mínimo, un mes es donde la mayor cantidad de anticuerpos formamos. El otro tema es que no es curativa, y con esto quiero decir que si yo me vacuno, lo mismo, si estoy en contacto me puedo enfermar y puedo transmitir la enfermedad, ¿no? Las vacunas por lo menos que contamos en el país. Así que bueno, tenemos que seguir con la vacunación, seguir cuidándonos, obviamente, evitar esta transmisión, como les dije la otra vez, de la curva, evitar la mayor cantidad de contagios, porque mientras mayor contagios hay, mayor probabilidad de que aparezcan nuevas variantes, y no vamos a saber, tenemos que después empezar a ver cómo es el comportamiento de estas variantes en el escape inmunológico de las vacunas, o cómo se comporta con la gente, si es más transmisible o más severa, ¿no? En cuanto a ese periodo que señalaba, ¿se puede, por ejemplo, una persona haber vacunado y no haber generado anticuerpos? ¿Es posible? Es posible, sí. Existen las personas que pueden no responder, pero es un muy pequeño porcentaje, pero existe la probabilidad de que alguna persona no responda a la vacuna, ¿no? Bien. Pero esa persona que no responda, o aquella que no se quiera vacunar, la protegemos cuando llegamos a nuestro objetivo, que es lograr vacunar entre el 70 o quizá más del 80% de la población objetiva, para lograr la inmunidad de rebaño, que es vacunar el resto de las personas que de alguna manera al no infectarse o no enfermarse gravemente, protegen a la persona que no se vacunó o que no se puede vacunar. Como profesional en la materia, ¿pensó que ya para esta altura del año podríamos haber alcanzado esa inmunidad de rebaño? No. Teniendo en cuenta los anuncios a nivel nacional, que se dieron muchos. Sí, al principio era probable, pero es tan difícil el tema de las vacunas, y más que todo el mundo, todo el mundo quería vacunas o quiere vacunas. Sabíamos nosotros que no íbamos a alcanzar esta inmunidad de rebaño en este año, o sea, el cálculo era para mediados del año que viene. Con la velocidad en que veníamos vacunando, obviamente que si uno apura la vacunación puede ser un poco antes, pero bueno, nos encontramos con la aparición de estas variantes nuevas que con mayor transmisión, con probables escapes inmunológicos y todo lo demás, que por ahí me tenga que aumentar mi porcentaje de cantidad de gente que yo tenga que inmunizar, ¿no? Para poder llegar a eso y alargar un poco más los tiempos. Pero bueno, el hecho de que se fabrique, como te digo acá, vacunas, de que por el grupo COVAX tengas vacunas, de que se puedan conseguir vacunas para que ahora gratamente empiecen a vacunar a personas entre 50, o sea, vayan cada vez bajando y hasta que lleguemos a vacunar a toda la población. Le voy a ir haciendo preguntas que hemos ido escuchando en este tiempo de la gente. Tuve coronavirus, estoy ahora sano y en el grupo de los 50 a 59 años. ¿En qué tiempo me tengo que poner la vacuna? ¿Tengo un periodo, un plazo de que tuve la enfermedad? En realidad, la persona que ha tenido coronavirus puede vacunarse habiendo terminado desde el punto de vista biológico, ¿no? Podría vacunarse habiendo terminado su patología de COVID. El tema es que por una estrategia de vacuna que me parece muy loable, ¿no? Es que si se supone que una persona que ha tenido COVID tiene anticuerpos al menos por 90 días, yo tengo tiempo de vacunarla, de ponerle la dosis de vacuna, que sería como el refuerzo para esa persona, a los 90 días, y poder utilizar o adelantar con vacunas con otras personas que no han tenido COVID. Entonces es más una estrategia que al que ha tenido COVID
lo vacunan a los 3 meses. No es que no se pueda vacunar antes, Bien. pero la recomendación por ahora es a los 3 meses. ¿Y qué pasó si, por ejemplo, una persona se vacunó contra el COVID, le dio coronavirus y ahora tiene que completar su esquema? ¿También es 3 meses o se puede acortar un poquito? Y eso depende, digamos, si ha tenido COVID, me decís, Sí. y O sea, ya se vacunó, tuvo, y no sé si esperarán los 3 meses o completarán, pero se podría esperar los 3 meses también. Depende de la vacuna que le hayan colocado también. Bien, hay muchas consultas también de la gente que recibió, por ejemplo, el Sputnik en la primera dosis y que ahora estamos en conocimiento que a nivel nacional está por ahí un poco difícil la llegada del segundo componente que va a llegar. Hoy sabemos que ha partido un vuelo para traer tanto la primera como la segunda dosis de Sputnik. Esperemos que lleguen a todos los argentinos. Pero ¿qué le decimos a ese televidente que muchas veces manda y dice yo estoy a punto de cumplir los 3 meses? ¿Se pierde la inmunidad de la primera dosis? No se pierde, es un tiempo mínimo y cuando ninguna, no solo por Sputnik, es por otra. Cuando uno comienza un plan de vacunación, nunca se recomienza de nuevo o perdí la inmunidad. Se coloca la vacuna en el momento que llega. Obviamente que hubiéramos querido que todos a los 21 días o a los 3 meses hubiéramos tenido la disponibilidad de vacunarnos, pero no se pierde la inmunidad que tuvimos, ¿no? Nuestro cuerpo recuerda eso y cuando recibe la segunda dosis aumenta la cantidad de anticuerpos. Así que no se preocupen, hay que seguirse cuidando, pero no es que pierden lo que tuvieron, ¿no? Perfecto, es para aclarar entonces el puntito ahí, que hay muchas consultas sobre esto, y no es tan solo del Sputnik, sino de otras vacunas que se han aplicado. Me quedan muy poquitos minutos con respecto a la entrevista, doctora, pero quiero consultarle. Recién le escuché decir la inmunidad de rebaño cerca del próximo año. Sí, aproximadamente los cálculos que habíamos escuchado con la velocidad que se había iniciado al comienzo con la vacunación se calculaban más o menos para julio del año que viene. O sea que del año que viene. Del año que viene podríamos llegar a tener casi el 70%. Estamos hablando no de población objetivo, que serían los grupos de riesgo, estamos hablando de población en general. En general, bien, perfecto. Y en ese caso, por ejemplo, ¿vamos a tener que empezar a lidiar con el COVID como una patología más? Seguramente COVID va a terminar siendo una enfermedad endémica, como lo es la gripe de la influenza, y en algún momento toda nuestra población va a tener contacto, ya sea por vacuna o por enfermedad, con este coronavirus, y es muy probable que los grupos de riesgo y personal de salud, etcétera, tengamos que colocarnos una vacuna de COVID todos los años como hacemos con la gripe. Es muy probable que pase eso. O sea, va a terminar siendo una enfermedad endémica, ¿no? Una vez que ya todo el mundo, como te digo, ya tenga ese contacto inicial con este virus. Doctora, le agradecemos que se haya tomado estos minutos, siempre es muy grato recibirla porque vamos aclarando distintas dudas que se nos van generando a nosotros y también a la gente en general, y supongo que a ustedes también, porque ha sido algo muy nuevo que el año pasado nos tomó de sorpresa y que bueno, hemos ido aprendiendo paulatinamente con ustedes, con el trabajo de ustedes y por supuesto de muchos de los científicos que van haciendo su aporte. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y permitime una última reflexión que estamos viendo en el último tiempo, ¿no? Es las personas que tienen COVID, que se diagnostican COVID, que consulten y que no se automediquen, ¿sí? Porque estamos viendo mucha gente que hasta se pasan por grupos de WhatsApp o por grupos de conocido, toda una lista de medicamentos para tomar inicialmente. Y no todas las personas son lo mismo, no todas las personas les hace bien lo mismo. Es un virus, el coronavirus, no hay que tomar antibióticos, hay medicamentos que no están autorizados, bueno, un montón de cosas. Tomar corticoides antes de que haya compromiso respiratorio puede empeorar. Entonces, lo que estamos viendo es personas que llegan tarde a la consulta porque demoraron casi una semana o 10 días haciendo este tipo de tratamientos y cuando consultan ya es muy tarde. Entonces, en eso necesitamos llegar a la población y decir, inicialmente si solo fiebre o dolor de cabeza, etcétera, es
el tratamiento de esos síntomas, controlar si no hay desaturación o tos o flemas o algo respiratorio, que es lo que nos interesa mucho, pero no automedicarse con el resto de cosas, porque empiezan a tomar antibióticos y como sigue la fiebre aumentan, y como sigue la fiebre aumentan otro antibiótico, entonces cuando ya llegan tarde, porque no tienen un tratamiento, que no hay un tratamiento específico, pero tenemos distintas cosas para hacer en las distintas etapas, llegamos a tener pacientes internados que después tienen bacterias multiresistentes. Entonces, se complica mucho, eso estamos viendo últimamente, estamos llegando tarde a la consulta, ¿no? 10 días, hoy por ejemplo un chico joven porque por mi edad, yo le digo joven, 48 años, y 10 días de evolución de enfermedad. Digamos, sin un seguimiento y autotratamiento. Que quizás no impera el miedo a la hora de no ir a una consulta o con en este tiempo. Si no es eso, claro, que uno va pasando, acostumbrado a una sociedad así. Esta epidemia lo que nos ha hecho es que todo el mundo opina, todo el mundo es infectólogo, todo el mundo es epidemiólogo, todo el mundo somos así los argentinos, opinamos. Y bueno, y entonces si a mi vecino le anduvo bien esto, yo tomo y esto y bueno, pero no todos somos iguales, ¿no? Buenísima la aclaración, gracias doctora, muy amable como siempre. La doctora Rosa Contreras, que nos estuvo visitando en esta tarde de día martes. Nosotros nos vamos a un breve corte y enseguida volvemos con mucho más. Yo te invito. Wasn't just some army of love. Baby, we just lost a